El niño Samuel servía al Señor bajo la guía de Elí. En aquellos días, la palabra del Señor era escasa, no había muchas visiones y Dios parecía guardar silencio. Una noche, Elí estaba acostado en su habitación. Su vista ya estaba muy debilitada y apenas podía ver. Samuel también estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Antes de que la lámpara de Dios se apagara por completo, el Señor llamó a Samuel. Samuel. Él respondió de inmediato, aquí estoy. Samuel corrió hasta donde estaba Elí y le dijo que lo había llamado, pero Elí respondió que no lo había llamado y le pidió que volviera a acostarse. Samuel regresó a su lugar. El Señor volvió a llamar, Samuel. Samuel se levantó. Fue otra vez a Elí y le dijo que lo había llamado. Elí respondió que no lo había hecho y volvió a enviarlo a dormir. Samuel aún no conocía al Señor, porque la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel. Él se levantó, fue a Elí y le dijo nuevamente que lo había llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor quien estaba llamando al muchacho. Le dijo a Samuel que regresara a acostarse y que, si volvía a oír la voz, respondiera, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel volvió a su lugar y se acostó. Entonces el Señor vino, se detuvo allí y llamó como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. El Señor le dijo a Samuel que estaba a punto de hacer algo en Israel que haría retumbar los oídos de todos los que lo oyeran. Le dijo que cumpliría todo lo que había anunciado contra la casa de Elí. De principio a fin, Samuel debía saber que la familia de Elí sería juzgada para siempre por causa del pecado que él conocía. Sus hijos se burlaron de Dios y él no los detuvo. Por eso, el Señor había jurado que la culpa de la casa de Elí jamás sería expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana. Cuando se levantó, abrió las puertas de la casa del Señor. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero Elí lo llamó y le pidió que no le ocultara nada. Le dijo que Dios lo castigara si escondía una sola palabra de lo que el Señor le había revelado. Entonces Samuel le contó todo, sin omitir nada. Elí escuchó y respondió, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció, y el Señor estaba con él. No dejó que ninguna de las palabras que había dicho cayera al suelo. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo, revelándose a Samuel por medio de su palabra. Y la palabra del Señor se difundió por toda la tierra. La palabra de Samuel llegó a todo Israel. En aquellos días, Israel salió a enfrentarse con los filisteos. Acamparon junto a Eban-Ese, mientras los filisteos se establecieron en Afec. Cuando comenzó la batalla, Israel fue derrotado, y cerca de 4,000 hombres murieron en el campo. Al regresar al campamento, los ancianos de Israel se preguntaban por qué el Señor había permitido aquella derrota. Entonces decidieron traer el arca del pacto del Señor desde Silo, pensando que su presencia los salvaría de sus enemigos. Así llevaron el arca del Señor de los ejércitos, el que habita entre los querubines. Junto al arca venían Ofni y Finehés, los hijos de Elí. Cuando el arca del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó un gran grito de júbilo, tan fuerte que la tierra tembló. Los filisteos oyeron el clamor y preguntaron qué estaba sucediendo. Al enterarse de que el arca del Señor había llegado al campamento israelita, tuvieron miedo. Decían que un dios había venido al campamento y recordaban cómo ese dios había golpeado a Egipto con grandes plagas. Aún así, se animaron unos a otros, diciendo que debían luchar con valentía para no convertirse en esclavos. Los filisteos atacaron con fuerza. Israel fue derrotado otra vez y cada uno huyó a su tienda. La matanza fue terrible, murieron 30,000 soldados de infantería. El arca de Dios fue capturada, y Ofni y Finehés murieron. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo. Tenía la ropa rasgada y tierra sobre la cabeza, señal de duelo. Cuando llegó, Elí estaba sentado junto al camino, esperando noticias porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. El mensajero entró en la ciudad y dio la noticia, y toda la ciudad comenzó a lamentarse. Elí oyó el clamor y preguntó qué estaba pasando. El hombre se acercó y le contó que Israel había huido ante los filisteos, que había habido una gran derrota, que sus 2 hijos habían muerto y que el arca de Dios había sido capturada. Al oírlo del arca, Elí cayó hacia atrás de su silla, junto a la puerta. Se rompió el cuello y murió, pues ya era anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. La esposa de Finehés, que estaba embarazada y a punto de dar a luz, oyó la noticia de la captura del arca y de la muerte de su suegro y de su esposo. El dolor fue tan grande que entró en trabajo de parto y dio a luz, mientras moría. Las mujeres que la asistían trataron de consolarla, diciendo que había tenido un hijo, pero ella no respondió ni hizo caso. Antes de morir, llamó al niño Icabod, diciendo que la gloria se había apartado de Israel, porque el arca de Dios había sido capturada y porque habían muerto su suegro y su esposo. Y repitió, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron desde Eban-Ese hasta Asdod. La colocaron en el templo de Dagón junto a su ídolo, como si fuera un trofeo de guerra.
A la mañana siguiente, cuando los habitantes de Asdod entraron al templo, encontraron a Dagón caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. Pero al día siguiente, al entrar otra vez, Dagón había caído nuevamente delante del arca del Señor. Esta vez, su cabeza y sus manos estaban rotas y yacían en el umbral. Solo el tronco había quedado intacto. Por eso, hasta el día de hoy, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo no pisan el umbral. La mano del Señor cayó con peso sobre los habitantes de Asdod y de su territorio. Él los afligió con tumores y sembró el pánico entre ellos. Al ver lo que estaba sucediendo, dijeron que el arca del Dios de Israel no debía quedarse con ellos, porque su mano era dura contra ellos y contra Dagón, su Dios. Entonces convocaron a los gobernantes de los filisteos y les preguntaron qué debían hacer con el arca del Dios de Israel. Ellos decidieron llevarla a Get. Pero después de que el arca fue trasladada, la mano del Señor cayó también sobre esa ciudad, causando gran confusión. Hombres jóvenes y ancianos fueron afligidos con tumores, y el terror se apoderó del lugar. Así que enviaron el arca a Ecrón. Cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron diciendo que habían traído el arca del Dios de Israel para matarlos a ellos y a su pueblo. Convocaron a todos los gobernantes de los filisteos y exigieron que el arca fuera devuelta a su lugar, para que no siguiera trayendo muerte. La angustia era total en la ciudad. La mano de Dios pesaba con fuerza, y muchos murieron. Los que no morían eran gravemente afligidos. El clamor de la ciudad subió hasta el cielo.